¿Me confirma si se está proyectando la pantalla de la computadora? Sí, sí se ve. Ok, estoy revisando, ¿no? Hasta que se conecten los compañeros, estoy revisando los proyectos de aula que han presentado, ¿no? Para calificar, entonces, en eso Buenos días, estoy. ingeniero. Hoy le voy a demostrar mi pequeño proyecto de aula, que es una fuente de voltaje sin transformador. Esta fuente se basa a un puente rectificador que tiene dos diodos Zener, los cuales controlan el voltaje de salida. Por ejemplo, usamos los Zeners de 12 voltios, su voltaje de salida será de 11.3 voltios. La diferencia del 0.7 es debido a la caída de tensión de los diodos, que pueden ser de 1N4007. Su corriente máxima será de 70.000 amperios, y con una... Bueno, como podemos observar, aquí tenemos el puente rectificador, que está conformado por dos diodos CDNs y dos diodos rectificadores normales. Observamos la polaridad que tenemos, los negativos y los positivos, que están por donde ingresará la corriente, que tenemos estos puntos que están aquí. Bueno, aquí ya tenemos el montaje de nuestro circuito, que aquí tenemos la resistencia y el capacitor, que juntos forman la impedancia de este circuito. Aquí tenemos también un capacitor de salida, donde ya hemos hecho la conexión respectiva, y vamos a proceder a observar nuestro circuito, que ahorita, porque en este caso, perdón, le he puesto un LED para ver si enciende o no, de acuerdo a la conexión que tenemos aquí. Ahora procedemos a probarla, y como podemos proceder a observar, si prende el LED. Entonces, con este circuito solo se pueden alimentar cargas pequeñas, que en este caso tenemos o un pequeño motor de juguete, que como son amperajes pequeños, entonces puede resistir. Y como se comentó, el voltaje de salida dependerá de los diodos Zeners. Mientras más elevado sea su conexión será un poco más elevada. Y hay que tener mucho cuidado, porque este circuito está directamente desde la conexión directa de casa. Entonces está la corriente directa, si podemos decir. Entonces podemos no hay que tocarlo, porque está así. Entonces, como es una pequeña práctica, y bueno, está demostrado que ya se ha encendido el LED, y con esto ha quedado demostrado que el proyecto sí funciona. Bueno, ingeniero, he culminado con la alumna Karen Espinosa, del tercero A. Muchas gracias. Eh, Aquí la compañera Pamela no ha entregado, ¿no? No, ingeniero. Ok, Yo no hice porque la tarea estuvo bien hecha. ya. Ok, no, sí, no. Solamente era por confirmar, por si acaso, ¿no? Ajá. Buenas noches, ingeniero. A continuación yo le voy a presentar mi proyecto de aula. Después de analizar todos los videos acerca del proyecto de aula en el aula virtual que usted subió,
yo decidí inclinarme a realizar un rectificador doblador de voltaje. Yo me tomé el tiempo de realizar el circuito esquemático, como lo puedo observar. Después de analizar este circuito me pude dar cuenta que es un circuito muy básico, muy sencillo, el cual consta de un transformador. En mi caso yo utilizaré uno de entrada de 110 voltios, corriente alterna, que me brindará 15 voltios en corriente alterna. Cuenta con 4 diodos rectificadores, un interruptor que cumplirá una función muy importante dentro del circuito, 2 condensadores electrolíticos. En el video mostraba que se utilizaba un par de condensadores de 4700, pero en mi caso yo decidí utilizar de 2200, ya que no contaba con otros de mayor capacitancia, pero me di cuenta que también funciona correctamente. Después de haber analizado y todo, podría estimar que de los 15 voltios obtendremos una tensión ya doblada de aproximadamente 30 voltios. Después de analizar el circuito esquemático, ya procedo a presentar el circuito ya implementado. Como puedo observar, aquí tenemos todo el circuito ya implementado desde nuestro transformador, básicamente. Luego a nuestro puente rectificador, al interruptor, los condensadores electrolíticos y su forma de conexión. Y también decidí implementar una carga, un pequeño foco de 50 voltios que decidí implementar para poder analizar su funcionamiento. Ok, ahora procederé a encender el circuito para ver su funcionamiento. Como puedo observar, el foco enciende, pero como se ve, enciende con muy poca luminosidad. Eso nos da a entender que solamente está recibiendo los 15 voltios que nos está brindando el transformador. Ahora, lo que pasa cuando activo el interruptor, como puedo observar, el foco enciende más. Eso me da a entender, y eso es sinónimo de que la tensión está siendo doblada. La tensión en el circuito, debido a los condensadores electrolíticos, está siendo aumentada o está siendo doblada, y estimando, podría decirse que tengo unos 29 a 30 voltios. Lamentablemente no lo puedo medir, ya que yo no cuento con un multímetro y no puedo medir cuánto exactamente me sale en el circuito, al final del circuito, pero podría decirse que es aproximadamente entre 29 a 30 voltios. También yo decidí Muy buenos días, profesor. Me presento, yo soy el estudiante Quiñones Brian Carlos Fabricio, de tercero A, de la carrera de electricidad. Como están viendo ahí, este es mi proyecto de aula, que es un oscilador con relevador. Por lo cual lo que vemos aquí es un esquema de relevador básico, que está compuesto de que por par de contactos normalmente cerrados y otro par de contactos normalmente abiertos, y por una bobina que cuando es energizada activa los contactos. Por lo cual, como definición tenemos tenemos el relevador, que es un interruptor magnético,
magnético que funciona con una fuerza eléctrica que por lo cual al aplicarle energía a dos de sus terminales, el interruptor se acciona y conduce y deja pasar la energía. Y así mismo, cuando dejamos de accionar la energía, se regresa a su posición actual. Continuando, ahora procederemos a armar el circuito, pero primero veamos los terminales del relevador. Como vemos aquí, relevador oscilando, como podemos escuchar ahí. Para controlar la frecuencia de oscilación del relevador, podemos añadir un capacitor en paralelo con los terminales de la bobina, como vemos aquí. Los terminales de la bobina y el capacitor conectados entre. Al conectar la batería de la bobina, no se analizará de inmediato, ya que primero tiene que cargarse el capacitor, por lo cual esto toma un cierto tiempo, y este tiempo extra es la que disminuye la frecuencia de oscilación. Por lo cual también, como vemos aquí en el diagrama, vamos a añadir una lámpara al circuito, que una vez que el capacitor inicial y el ciclo se va a repetir sucesivamente. El positivo de la batería, y observamos que la frecuencia es mucho menor. Ya, la frecuencia que va a depender de la capacitancia, por lo cual entre mayor sea el capacitor, más despacio va a activarse el relevador, y así mismo con un capacitor de menor capacitancia será más rápido. Para terminar el circuito, vamos ahora a conectar una carga a nuestro circuito. Esto es para observar el efecto de intermitencia. Ya, vamos a conectar una carga de más consumo aquí al capacitor, como vemos aquí. El capacitor entregará su energía con mayor rapidez. Vamos a poner, como vemos aquí, este foco LED que consume mayor corriente, y observaremos el resultado. Ya, como vemos ahí, la frecuencia aumenta, ya que el foco LED descarga el capacitor con mayor frecuencia, mayor rapidez. Y si ponemos un capacitor más grande, tenemos una frecuencia más lenta. Y si conectamos un capacitor más pequeño, la frecuencia Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Carlos Plaza y he escogido el circuito el cual escogí. Voy a presentar es el circuito Puente H. Este circuito es muy utilizado en el campo de la electrónica y electrotecnia, ya que tiene como funcionalidad cambiar el sentido de giro de un motor de corriente continua. En este momento le voy a graficar cómo cambia de giro, de dirección, el giro de un motor. Ok, vamos a graficar lo que es el motor y la fuente de alimentación.
vamos a conectar el positivo y el negativo. Entonces el motor girará a una dirección. Pongámosle de primero esta dirección de aquí. Okay. Entonces, si nosotros cambiamos de polaridad y conectamos lo que es el negativo a este lado y el positivo al lado contrario, el motor girará del lado contrario. Avanza hasta esta parte de acá, no puede tampoco porque está cerrado. Entonces, el funcionamiento del circuito puente H. Okay, aquí tenemos lo que es nuestro motor. Okay, tenemos conectados lo que son los interruptores y nuestro motor. Vamos a conectar nuestra fuente de alimentación. Como lo explicaba antes en el gráfico, si abrimos el interruptor 1 y abrimos nuestro interruptor 3, el motor dará vuelta a la dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Okay? Ahora, cerramos los interruptores, cerramos los interruptores, abrimos el interruptor 3, el número 2, perdón, y el número 4. Y lo que hará el motor es girar a la dirección contraria. Esto es lo que hace el circuito en puente H. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes, ingenieros, compañeros. Soy Alexis Camacho y el siguiente circuito se trata de un convertidor Bose, el cual consiste en aumentar un voltaje X suministrado, en este caso de corriente directa, gracias al inductor implementado en dicho circuito. El aumento de voltaje de salida se inicia y aumenta a medida que accionamos un pulsador que se encuentra en paralelo con el condensador que este tiene una configuración de 10 microfaradios a 50 voltios. Gracias al funcionamiento del capacitor, el cual se encarga de almacenar la corriente, podemos observar. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe que recién me puedo meter, lo que pasa es que estaba ocupado en el trabajo y alto por no pude conectarme temprano. De la corriente de entrada. Ok, listo. En este caso es de estamos revisando los proyectos de aula, ¿no? Bueno, de pronto ustedes no tienen el audio porque no les estoy compartiendo el video, sino el aula virtual. Pero en la grabación de la clase van a ver, ¿no? Estamos en la revisión y calificación de los proyectos. Estoy calificándole directamente en el aula virtual para que puedan ver la calificación Vamos a proceder a verificar el y circuito. de los que han entregado, ¿no? Dígame. Mi nombre es Carlos Plaza, tal vez usted ya calificó el mío. No recuerdo. Y por el pulsador ok. verificamos la salida de 5 voltios. Ya.
Ya, llegamos a Oil por el motivo que tenemos una entrada de 3 voltios. Si en este caso fuera una salida mayor, llegaríamos a más, digamos, salida de voltaje. Si la entrada fuera mayor, obtuviéramos un voltaje de salida mucho mayor. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Samuel Cázares. En esta ocasión elegí realizar la fuente sin transformador. Esta fuente se basa en un puente rectificador reductor de voltaje. Como podemos observar, está formado por dos diodos Zener, estos son de 5.6 volts, dos diodos rectificadores de los normales. Como podemos observar, la polaridad negativa de los diodos va hacia el lado derecho. En estos puntos de aquí ingresa nuestra alimentación, la corriente alterna, y la corriente directa sale por acá, negativo y positivo. Esta resistencia de acá con este capacitor juntos forman la impedancia que limita la corriente, y este es el capacitor de salida, este de aquí. Con este circuito nosotros podemos alimentar cargas pequeñas como este par de diodos LED, de aquí. Siempre el voltaje de salida dependerá del valor de los diodos Zener, de estos diodos de aquí. Y si queremos aumentar el amperaje, lo que debemos hacer simplemente es aumentar el valor de la capacitancia, y también necesitaremos unos diodos Zener de mayor potencia. En este momento voy a realizar la prueba. Voy a alimentar con corriente alterna mi fuente. Como podemos verificar, los diodos encienden, ingresa la alimentación, corriente alterna, y funcionan los diodos LED con corriente directa. Eso es en cuanto a lo que puedo decir de mi trabajo. Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, ingeniero novillo, lo que es mi proyecto de aula consta en lo que es un inversor de giro para un motor eléctrico con un puente H de interruptores, en el cual utilizaremos lo que son 4 interruptores, un motor eléctrico y lo que es una fuente de alimentación, el cual esta va a ser un cargador de teléfono. Aquí está el motor, en el cual hemos puesto un cable más largo para poderlo tener de una manera más cómoda para la muestra del giro letal. Nos dice que cuando el interruptor 1 y el interruptor 4 estén de manera cerrada,
el giro del motor va a ser hacia un lado. Y para invertir con un motor de 9 voltios, el cual va a ser alimentado con una fuente. Cierro aquí, cierro acá. Miren, mantengo el dedo para que vea hacia dónde iba el giro. Miren, ¿sí ve? Ahora vemos el giro contrario. No diagrama lo voy a hacer. Si no se diagrama. Cuatro y 8. A ver, antes de que se acabe la hora, bueno, vamos a seguir calificando, obviamente. Me quedé en Pedro Bone, pero revisando, por favor, el aula virtual, ya está la prueba, ¿no? La prueba va a estar para el día jueves. El día jueves es el examen del segundo parcial en la hora de clase. Entonces, bueno, ya voy a enviar al grupo también la notificación, pero para que tengan pendiente, ¿no? El día jueves es el examen del segundo parcial. Hoy haré las calificaciones de los proyectos de aula, tendré las notas listas. El día de mañana de pronto quedará libre, ¿no? Libre para que repasen las clases vistas, porque de ahí estará tomado de ahí saldrán las preguntas del examen, ¿no? No tiene nada que ver con los proyectos, por si acaso las preguntas es netamente de la teoría que se vio en clase, ¿no? Las preguntas del examen del segundo parcial. Entonces, revisen las clases y no se olviden el día jueves, ¿no? El día jueves del examen. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. El día viernes nos reunimos, por favor, para las revisiones de las notas completas. Sí, pese a que el día de mañana ya trabajaré en las notas, el día de mañana, mientras ustedes repasan en la hora de clases que tenemos, yo me voy a poner al día con las notas y al finalizar la hora les estaré enviando al grupo de WhatsApp las notas hasta el momento, ¿no? Las notas sin contar el examen del segundo parcial. El día viernes revisaremos las notas ya completas con el examen del segundo parcial y las notas que tendrían de promedio, ¿no? De promedio general del periodo. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud. No, ingeniero. En caso de uno caerse en el examen, ¿va automáticamente para el supletorio o nos va a dar otra oportunidad como en el examen anterior? No, ya iría al supletorio, ¿no? En los exámenes no hay oportunidades, ¿no? En las pruebas, en los test, sí. Yo les he dado recuperación, pero en los exámenes parciales ya no. Ahí no hay cómo recuperar. Sí. En todo caso, vuelvo y repito, ¿no? Son preguntas de lo que se ha visto en las clases. No es nada complejo, entonces espero que no tengan complicaciones. ¿Ya? Entonces el día de mañana en la hora de clase, por favor revise las clases grabadas. Yo trabajaré en las notas y al finalizar la hora yo les enviaré al grupo de WhatsApp las notas. Ok, ingeniero, gracias. ¿Ya? Ok, ingeniero, muchas gracias. Gracias también a todos. Pasen bien, se cuidan. Buena tarde.